Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este culto virtual. Les pido que tengan preparadas sus Biblias, sus himnarios, para dar inicio a este culto de adoración, para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a comenzar con una oración personal en silencio. Les invito a inclinar su rostro mientras escuchamos un preludio. Amén. Vamos a recibir la oración de invocación en labios de nuestro hermano Rubén Berruecos. Buenos días, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este culto de este día. Señor, te damos gracias porque estamos en tu santuario. Te damos gracias porque en este día podemos venir a invocar tu nombre y alabarte, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás presente en este momento y a pesar de que están cerrados los templos, Señor, sabemos que tu iglesia no está cerrada. Señor, porque tu iglesia te sigue buscando, porque tus hijos te siguen alabando, porque tus hijos seguimos buscando de tu presencia en nuestras vidas. Señor, permite que este culto pueda ser de bendición para todos aquellos que lo están escuchando, para todos aquellos que lo están viendo. Permítenos alabar tu nombre en esta hora y que todo lo que hagamos, digamos y escuchemos, Señor, sea para bendición de nuestras vidas, pero para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y precioso Salvador. Amén. Hermanos, alabemos a nuestro Dios con el himno número 26, Paz Inefable. Consuelo me da, descansando tan solo en Jesús.
Que así sea, que la paz del Señor esté con nosotros. Hermanos, es momento de realizar el llamamiento a la adoración. Busquemos en nuestras Biblias el Salmo número 135 para dar lectura a los versículos del 1 al 6. Les invito que desde sus hogares realicen la lectura junto conmigo. Salmo 135, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice: Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Sigamos alabando, hermanos, con los siguientes himnos congregacionales. Número 61, Yo quiero ser cual mi Jesús, y posteriormente el himno número 72, Todas las promesas del Señor Jesús. promesas que el Señor Jesús ha dado,
Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, firmes, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, firmes, confiado siempre en ellas viviré. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, ahora es momento de realizar la lectura en el Nuevo Testamento del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Les invito a escuchar esta lectura. La palabra de Dios dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Es momento, hermanos, de recibir el mensaje de esta tarde, que lleva por título La importancia del perdón. En este momento le cedo el micrófono al hermano Rubén Berruecos Cortés, quien hoy nos impartirá este mensaje de Dios. Hermanos, muy buenas tardes nuevamente. Es una bendición para mí estar con ustedes, aunque sea vía remota. Ya hace un rato que por las circunstancias que vivimos actualmente no nos hemos podido saludar, pero le doy gracias a Dios porque en este día me permite estar con ustedes. Y como ya escucharon, la hermana Tania ha mencionado el nombre del mensaje de hoy, la importancia del perdón, basada en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Es importante, hermanos, que en este último domingo del año reflexionemos cuán importante es que nosotros seamos perdonados por Dios y que asimismo nosotros perdonemos a todas aquellas personas que nos han ofendido, que han tenido alguna circunstancia no muy favorable para nosotros. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 6 de Mateo habla acerca de la oración modelo. Jesús enseña a orar a sus discípulos y en el versículo 13 menciona Jesús en el versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Termina la oración en el versículo 13 diciendo amén, y enseguida dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Hermanos, como cristianos es importante que recordemos que a todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido el perdón por medio del sacrificio de Jesucristo, lo hemos recibido a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos recibido la gracia de Dios, hemos sido salvos. Entonces, pareciera que en esta porción de las Escrituras, Jesucristo nos dice que si no perdonamos, Dios no nos perdonará, si lo dice literalmente. Pero no quiere decir, hermanos, que como cristianos vayamos a perder nuestra salvación. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, vuelvo a insistir, somos perdonados y salvos por la gracia. Por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, hemos sido salvos. Efesios 1:7 nos dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 también nos dice el mismo apóstol Pablo: en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados.
El mismo apóstol Pablo en Colosenses 2:13 nos dice: y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Hermanos, y hay muchos versículos más. Esto nos lleva a la conclusión de que los cristianos debemos estar conscientes de que hemos sido perdonados por esa gracia inmerecida, por ese favor que Dios nos dio al enviar a su Hijo Jesucristo, que acabamos de recordar su nacimiento en estos días. Pero la conclusión de ese ministerio está en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección. Y todos los que nos decimos cristianos, hermanos, debemos de estar conscientes que hemos sido perdonados. Pero es importante, hermanos, que pidamos perdón cotidianamente. ¿A quién le tenemos que pedir perdón cotidianamente, hermanos? Marcos 11:25, el apóstol Marcos 11:25 y 26 dice que pidamos perdón frecuentemente, y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo en contra de alguno. Entonces el apóstol Marcos nos dice que cada vez que oremos, y como cristianos, yo me imagino, hermanos, que debemos estar orando por lo menos una vez al día. Entonces deberíamos de estar pidiendo perdón a Dios prácticamente diario. Si oramos 2 veces al día, 2 veces al día pidiéndole perdón a Dios de todas aquellas ofensas que hemos cometido, a veces consciente, a veces inconscientemente. ¿Y por qué es importante, hermanos, insisto, pedir perdón? Hebreos 12:15 nos habla sobre los que rechazan la gracia de Dios. Y en esta porción de la Biblia dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta aquí, la importancia de pedir perdón es que no nos amarguemos, es que no nos hagamos personas envidiosas, que no nos hagamos personas insensibles a las necesidades de los demás, a no escuchar la voz de Dios. El apóstol Pablo nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Os estorbe para qué? Para que no alcancemos la gracia de Dios, esa gracia de Dios que es el favor inmerecido por medio del cual nos dio la salvación. Entonces, hermanos, cuando nosotros no perdonamos, estamos estorbando la bendición de Dios, estamos estorbando que Dios nos dé esa vida abundante. Y cuando digo abundante, no me refiero a cosas materiales o en términos monetarios, sino me refiero a la vida abundante que Dios nos da cuando nos da esa paz inefable que hace ratito cantamos. Y a pesar de estar en medio de circunstancias adversas, o en medio de enfermedades, o en medio de pruebas, o en medio de cualquier situación, tenemos esa paz que es la bendición que Dios nos da, contraria a la amargura, hermanos, que pudiéramos tener cuando no tenemos esa paz de Dios. ¿Y por qué no tenemos esa paz de Dios? Hay un ejemplo muy claro, hermanos. Está en Mateo 18, 23 y 25. Mateo 18, del versículo 23 al 35. Y es la parábola que Jesucristo habla a sus apóstoles en referencia al rey y a los deudores. Mateo 18, 23 al 35, allá en su casa, búsquenla por favor y me siguen. Dice de la siguiente manera esta porción de la Biblia: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo: Señor, ten piedad, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahorcaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se enfurecieron, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a uno de su hermano sus ofensas. Hermanos, nuevamente, la importancia del perdón. En esta escena, yo creo que nos reflejamos todos y cada uno de nosotros. Te reflejas tú, hermano, que estás escuchando este mensaje en este día, me reflejo yo y se reflejan los que estamos reunidos aquí en el templo. Todos nos reflejamos. El Rey es Dios. Los deudores somos nosotros como humanos. Como humanos tenemos una deuda muy grande que no podemos pagar a Dios. El primer hombre que fue perdonado por el Rey, por Dios, dice la Biblia que debía 10,000 talentos. Un talento es aproximadamente 100 salarios mínimos de ahora, 100 salarios diarios. Entonces estamos hablando de que debía, hice la cuenta, debía poco más de 180 millones de pesos, el primer deudor en pesos actuales, 180 millones de pesos. El segundo dice que debía 100 talentos, debía como 1,800,000. Entonces, digo, si el día de hoy debiera yo ese dinero, no sé qué pasaría, ¿no? Y luego si está generando intereses, imagínense, ¿no? 180 millones de pesos y luego que estén generando intereses, no sé qué haría. Al fin y al cabo, yo creo que sería una deuda impagable. Y con el que yo se la debo, llego, me postro y le digo, ni siquiera le estoy diciendo que me la perdone. El siervo le dice: ten paciencia, yo te la voy a pagar, Pero el Rey lo perdona, te perdono la deuda. Es la gracia de Dios. Y dice la Biblia: de gracia recibisteis, tenéis que dar de gracia también. Entonces, nosotros hemos recibido de parte del Rey, de parte de Dios, el perdón de nuestra deuda. ¿Qué debíamos? Solo nosotros sabemos qué le debíamos a Dios y de qué nos perdonó. Pero cuando alguien nos hace algo a nosotros, no le podemos perdonar. Y es el vivo ejemplo del Rey y los deudores. Venimos al templo y decimos: Señor, perdóname, que no deberíamos de esperar a venir a la iglesia para pedirle perdón a Dios, sino que al momento de que lo ofendemos estar pidiéndole perdón: Señor, perdóname. Pero bueno, venimos al templo, Dios nos perdona, nos arrepentimos, le ponemos nuestros pecados, nuestros delitos y Dios nos perdona por medio de Jesucristo. Pero salimos y un hermano no nos saludó, o un hermano, andaba mal y ya nos enojamos con él. Ay, ese hermano, y no lo perdonamos y decimos: ay, por eso no me cae bien, o por eso no lo quiero. En este ejemplo se ven dos cosas. La primera es: ¿quiénes son nuestros deudores? Todos aquellos, hablando en términos monetarios, aquellos que nos deben.
Aquellos que alguna vez le prestamos algún dinero, a lo mejor teníamos un ahorro y se los prestamos y a lo mejor nunca nos pagaron. Esos son nuestros deudores. Pero en la versión católica dice perdona a los que nos ofenden, ¿no? En la oración modelo dice perdona a los que nos ofenden. Los deudores también, nuestros deudores son también a todas aquellas personas que nos han ofendido. Tal vez nuestro padre, tal vez nuestra madre, tal vez nuestros hermanos, tal vez algún maestro, tal vez nuestro jefe, tal vez algún compañero. Hay muchas cosas en la vida. Yo creo que hay veces a las personas que más difícil es que perdonemos es a la gente más cercana, a la gente que más queremos. A veces a un padre, a veces a una madre. Yo me acuerdo que cuando era jovencito, dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y yo jovencito, no sé, 15, 14 años, con muchas ansias de crecer, con muchas ansias de prosperar, con muchas ansias de hacer cosas. He sido siempre muy inquieto, muy, tal vez, no hiperactivo, pero siempre, nunca estoy quieto, siempre estoy tratando de hacer algo. Tengo que estar haciendo algo porque si no, me empiezo a poner de malas. Y yo me acordaba, mi papá era un hombre pues muy tranquilo, muy pacífico y yo nunca le decía nada, pero yo decía, ay, es que si mi papá hiciera esto, si no hubiera vendido un camión que lo tenía haciendo fletes, si no hubiera vendido ese camión, ahorita ya tuviéramos 2 o 3 o 4 o 5 trailers y yo decía, ay, mi papá, pues la riega, ¿no? O hoy en día que los padres ya están más atentos de los hijos, a mí todavía me tocó ser un padre, como les decía yo hace rato, pues un tanto descuidado, creyendo yo que buscaba el bien de mis hijos. A lo mejor no fui al festival del Día del Padre, a lo mejor no fui a su festival de Navidad, a lo mejor no lo alenté diciéndole, hijo, tú puedes, tú eres un triunfador, Dios está contigo. Todas esas cosas a los hijos se les quedan muy grabadas y de repente son cosas difíciles de que un hijo le perdone a su padre. No estuviste conmigo. O a veces tengo ejemplos de mucha gente muy cercana. Yo veía también a mi papá. Él quedó huérfano a los 9 años y yo veía mucha amargura, mucho resentimiento en su corazón. Él no lo decía, pero se le veía tristeza, se le veía amargura, se le veían comportamientos y conductas que claramente denotaban cierta tristeza. Y ya cuando estaba a punto de morir, a pesar de que él era cristiano, llegó un hermano y le dijo, tienes que perdonar a tu padre, tienes que perdonar tal vez a Dios, porque a lo mejor tú crees que Dios es el culpable de que él se haya llevado a tu madre, lo que como niño era lo que más querías, lo que más necesitabas, lo que más anhelabas. Necesitas perdonar a Dios, necesitas perdonar a tu padre, porque tú no lo dices, pero tienes resentimiento contra él, porque cuando murió tu madre, tu papá se volvió a casar con otra persona y a lo mejor ustedes quedaron en completa orfandad con algunos parientes, tíos, pero hay muchas cosas que están a veces dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Hay muchas personas que pueden ser nuestros deudores, hermanos. Piensa y reflexiona quién es ese deudor que tú tienes que perdonar. El otro ejemplo es, dentro del rey y los deudores, que metemos a la cárcel a la gente. El segundo deudor, el primer deudor que no perdonó, fue echado a la cárcel. Y a toda la gente que nos hace daño, hermanos, nosotros los mandamos a una cárcel, de orgullo, de altivez, de dureza de corazón, de enojo, de disimulo. Hay un estudio de José. A pesar de que José fue un hombre usado por Dios,
se veía que él traía también mucha amargura, y si estudian cada uno de sus comportamientos se darán cuenta que en sus actitudes denotaba cierta amargura. Aunque era un hombre fiel a Dios, aunque era un hombre que Dios utilizó para sacar a su pueblo de Egipto, traía muchas cosas que tenían que ser cambiadas por Dios. Hermanos, la importancia del perdón es: si nosotros no perdonamos, estamos fuera de la gracia de Dios y nos perdemos de esa vida de plenitud, de esa vida de gozo, de esa vida de abundancia. Y insisto, no me refiero a la abundancia material. La abundancia material es otra cosa. La abundancia de esa paz que Dios puede traernos a nuestro corazón, la abundancia de ese gozo de poder disfrutar las cosas sencillas de la vida, la abundancia de poder estar en paz con la familia, con los vecinos, en el trabajo, estar a gusto, estar satisfecho. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, perdemos esa gracia, ese favor de Dios que no merecíamos, lo perdemos. Así que, hermanos, en este último domingo del año yo les pido que reflexionen y analicen a quién tienen que perdonar en este día. Revisen en lo más profundo de su corazón y pídanle a Dios que los perdone por haber guardado resentimiento, por haber guardado rencor, por habernos perdido el favor y la gracia y las bendiciones que Dios nos da cuando no estamos a cuentas con Dios y con nuestros hermanos. Es el mensaje que les quise compartir en esta hora, hermanos, ad hoc a finalizar este año. Vamos a terminar con una oración y vamos a clamar a Dios que Él nos dé inteligencia, que nos dé entendimiento para poder vivir una vida plena, una vida abundante, una vida de gozo, una vida de paz. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde, en este día te damos gracias porque al estar reunidos aquí en tu santuario y nuestros hermanos ahí en sus hogares, hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Y cuán actual es, Señor, porque aunque pasen los milenios, aunque pasen los siglos, tu palabra siempre será fresca y siempre nos traerá una enseñanza. Estamos finalizando el año, Señor, y te pedimos que podamos escudriñar en nuestros corazones y venir delante de ti con un corazón sincero y arrepentido y pedirte perdón, Señor, por todas aquellas cosas que no hemos hecho. Porque al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado, Señor. Hay muchas cosas que como cristianos no hemos hecho en este año. Perdónanos. Hay cosas que, sabiendo que son malas, las hemos hecho, Padre Santo. Perdónanos. Pero también ayúdanos a perdonar a nuestros padres. Ayúdanos a perdonar a nuestros vecinos, ayúdanos a perdonar a nuestra esposa, ayúdanos a perdonar, Señor, a todas aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han herido, Señor, con sus palabras, que nos han herido con algún acto, Señor. Perdónanos, porque tú cargaste todos nuestros pecados y mejor ejemplo no podemos tener. Y tu palabra nos dice, de gracia recibisteis, de gracia recibisteis, dad de gracia. Señor, que no termine este año sin que estemos a cuentas contigo, porque no sabemos ni el día ni la hora que nos has de llamar a cuentas, Padre Santo, y no sabemos tampoco el día ni la hora en que tú puedes venir por tu pueblo. Permítenos estar a cuentas y vivir una vida plena, una vida gozosa, por medio del favor inmerecido que tú nos has dado por medio de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias, hermanos, por la vida de nuestro hermano Rubén, quien esta tarde nos ha compartido este mensaje. Esperemos que tenga fruto en nuestra vida y que podamos practicar el perdón en nuestra vida cotidiana.
Vamos a continuar, hermanos, alabando a nuestro Dios por medio del himno número 316, Las pisadas del Maestro. Gloria a Dios, hermanos, que esa sea nuestra aspiración, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, siguiendo nuestro orden de culto, vamos a dar paso a los avisos de esta tarde. Y pues les recordamos, hermanos, que estamos a días de terminar el año 2020 y lo vamos a celebrar con un culto de fin de año el día jueves 31 de diciembre. Estén atentos a la notificación en las redes sociales y también por WhatsApp para que puedan acompañarnos en familia desde sus hogares en este culto de fin de año. Bien, hermanos, vamos a concluir con este culto de adoración con la bendición. Pido a nuestro hermano Rubén. Oremos, hermanos, para dar gracias a Dios por esta hermosa reunión. Señor, te damos gracias porque una vez más un puñado de hijos tuyos hemos podido alabarte, hemos podido escuchar tu palabra, hemos podido reflexionar en ella, Señor, y nos vamos con gozo, nos vamos con alegría, Padre Santo, porque sabemos que tú nos perdonas y ese ejemplo que nos has dado, Señor, vamos a hacerlo extensivo a todas aquellas personas que nos han ofendido, nos han agravado a nuestro alrededor, Señor, para poder vivir en gozo, para poder vivir en paz. Señor, te pedimos que la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el amor tuyo como nuestro Padre, y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu, permanezca en nuestros hogares, en cada una de nuestras familias, Padre Santo, y que al finalizar este año tu presencia pueda estar en nuestros corazones y en nuestro hogar, y podamos reflejarlo a todos aquellos que nos rodean. Gracias, Padre, y que tu bendición esté con nosotros en esta semana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y precioso Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.